Gracias, presidenta, señorías. Llegamos hoy a la última fase del procedimiento parlamentario previsto para la aprobación de la Ley de Presupuestos Canarios para el año 24. Unos presupuestos que desde el primer momento, desde Nueva Canarias, Bloque Canarista, dijimos que eran unos presupuestos que consolidaban un fraude electoral, promesas reiteradamente incumplidas como la de no rebajar el IJIC del 7 al 5% o no bajar los tipos ni crear nuevas deducciones del IRPF. Unos presupuestos imprudentes y temerarios que desatendieron las sensatas y razonadas recomendaciones de la AIREF, aprobando un aumento del gasto no financiero sobre el presupuesto del año 23 de nada más y nada menos que 1.121 millones de euros. Además, falseando el gasto computable del año 23 mediante una estimación de cierre del ejercicio completamente inflada e irrealizable, un cierre superior al 96,5%. Unos presupuestos que perpetran una distribución de fondos injusta y desequilibrada, que castiga tanto a los servicios públicos como a los sectores económicos. Unos presupuestos elaborados por un gobierno desatinado, a tal punto que a través de las enmiendas que han presentado lo que han hecho es lo más parecido que existe a una autoenmienda a sus propios presupuestos. Y les pongo un ejemplo. ¿Recuerdan el mantra, señorías, de que con el que el Gobierno justificaba el incremento de los presupuestos de sanidad en 550 millones de euros porque, como estaba bien presupuestado, es presupuestando a gasto real, con lo que, lógicamente, el incremento de 127 millones en los gastos farmacéuticos, pues era gasto real? Pues oiga, que resulta que no, que ahora debe ser que no es así, porque mediante enmiendas han dado de baja 10 millones de euros de gastos farmacéuticos. Y yo la pregunta que le hago es ¿qué pasa? ¿Que el Gobierno se equivocó al sumar? ¿Que inflaron la partida y el gasto real farmacéutico no es de 127 millones sobre los presupuestos del 23? ¿O que ya lo importante no es presupuestar a gasto real? En definitiva, señorías, un presupuesto desatinado que no solo ha generado rechazo en el ámbito político, sino también un profundo descontento tanto en sectores y colectivos sociales como económicos. Pero dicho esto, por responsabilidad y en el afán de corregir, aunque sea mínimamente, alguno de sus mayores desaciertos, desde el Grupo Parlamentario de Nueva Canarias, Bloque Canarista, hemos presentado 171 enmiendas parciales, 56 al articulado y 115 a los estados financieros. Una primera enmienda referida a los servicios sociales, cuyo fin es exigir que el actual Gobierno de Canarias cumpla con la ley, porque las leyes, insisto, están para cumplirlas, para que las cumplamos todos. Y es precisamente en la Ley de Servicios Sociales en la que se determina explícitamente que para la financiación de las prestaciones del catálogo de servicios sociales debe consignarse cada año a partir de la aprobación de la ley, pues 55 millones extras o adicionales en el presupuesto, pero la realidad es que, haciendo caso omiso a la ley, este Gobierno decidió consignar solo 33 millones, razón por la que Nueva Canarias, Bloque Canarista, ha presentado una enmienda por 22 millones más para alcanzar lo exigido por la ley. Y lo mismo ocurre en cultura, donde nuevamente, incumpliendo, en este caso, la ley del sector público de cultura, que obliga a alcanzar el 2% del presupuesto de la comunidad en materia cultural en el 2030 y, mientras tanto, estar por encima del gasto medio, pues en estas cuentas públicas que se incrementan en 1.121 millones de euros, el presupuesto para el sector de cultura no solo no crece, sino que ve reducidas sus partidas en 10,5 millones, un hachazo de nada más y nada menos que un 15% respecto a los presupuestos del 23, con lo que sí hay algo que queda patente es el convencimiento de este Gobierno que está por encima de la ley. Una tercera enmienda referida a la dotación asignada a los presupuestos del Servicio Canario de Empleo, que este Gobierno de Partido Popular y Coalición Canaria recorta en 9,2 millones de euros, una reducción del 2,6% en unos presupuestos que crecen un 11%, que crecen 1.121 millones de euros. ¿Y qué hemos hecho para dotar económicamente estas tres enmiendas? Pues utilizar la misma fórmula que la planteada por el Gobierno en el proyecto de ley de presupuesto en la disposición adicional 59ª,
para incrementar los créditos de los recursos hidráulicos y de la calidad del agua, que es ampliar créditos con ingresos no previstos o con bajas en crédito no financiero del estado de gasto. Con lo que, señorías del PP, sería aconsejable que antes de lanzarse a descalificar se estudiaran los papeles y así no meterían la pata innecesariamente. Y digo esto porque en la intervención en la Comisión de Presupuestos el pasado 14 de diciembre se permitieron el lujo de decir, y cito textualmente, Nueva Canarias presenta una enmienda con un incremento de gastos sociales de 22 millones de euros, pero ni dicen de dónde están las enmiendas económicas, de dónde sale el dinero, a quién se lo vamos a quitar, nada. Eso que lo busque el Gobierno. Y yo le pregunto, ¿es que la fórmula que ha utilizado el Gobierno en el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno no es válida? Y si no es válida es porque ustedes no presentaron una enmienda de supresión. Y si es buena y, por supuesto, legal, ¿qué ocurre? Que solo es bueno si la usa el Gobierno y no si la usa la oposición. Pues siento decirles, señorías, que mal que le pese, la ley es igual para todos. Para ustedes y para nosotros, para el Gobierno y para la oposición. Lo que sí les puedo garantizar es que no admitiendo estas enmiendas, lo que queda patente es el menosprecio del Partido Popular y de Coalición Canaria a los servicios sociales, al impulso al empleo y al fomento a la cultura de Canarias, porque, insisto, debe ser que piensan que un pueblo cuanto más inculto, más fácil es de manipular. Una cuarta enmienda destinada a incluir en el ámbito de la aplicación de la disposición adicional que regula la bonificación del diferencial de los precios del combustible también a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Islas en las que el precio de combustible, al igual que ocurre en La Palma, La Gomera y El Hierro, al que se circunscribe la mencionada disposición, también es superior a la de Gran Canaria y la de Tenerife. Y es que, señorías, lo lógico y lo justo es que ante un proceso de desigualdad que afecta al conjunto de las islas no capitalinas, las soluciones se adopten para todos. Y lo que es injustificable es que ante un mismo problema solo se den soluciones a unas islas y a las otras no se le den, cuando son precisamente Lanzarote y Fuerteventura las islas que menor renta per cápita tienen en toda Canarias, y que de mantener lo previsto en el proyecto de ley será, a partir del 1 de enero, las islas que tengan el combustible más caro. Y de ahí nuestras enmiendas, incluida una a los estados financieros, en la que incrementamos los 9,5 millones de euros con lo que está dotado para La Palma, Gobierno y Hierro, hasta 11,7 millones para incluir a Lanzarote y Fuerteventura. No lo hemos podido incluir más porque no había más de dónde sacar. Y un último bloque de enmiendas, en concreto 30 destinadas a restituir al transporte escolar los 2 millones de euros que los grupos de gobierno han sustraído de lo previsto en este servicio en los presupuestos, en el proyecto de ley de presupuestos para el 24. Y yo les cuento. El actual consejero de Educación se comprometió con el sector a regularizar la ya insostenible situación en la que se encuentran los servicios de transporte escolar, una situación que data del año 2012, regularización que el Gobierno de Progreso inició en el año 22 y que presupuestariamente en el año 24 significarían 73 millones de euros. Pero la realidad es que en los presupuestos del Gobierno en lugar de 73 millones de euros, aparecen 60. Pero no contesto con esto, los grupos del Gobierno presentan enmiendas y le sustraen a esos 60 2 millones de euros, quedando la partida en un exiguo 58 millones, lo que a todas luces representa una demostración más de que los compromisos y las promesas de este Gobierno siempre, repito, siempre se quedan en papel mojado. Y a mí me gustaría saber cómo convence el actual consejero de Educación, don Poli Suárez, al sector y a la comunidad escolar de que su palabra no va a misa. Muchas gracias.